Damos paso a nuestro panel empresarial, ¿verdad? Para lo cual también le solicitamos al doctor Bernardo Klitzberg nos siga acompañando en el escenario principal, ya que será el moderador del panel con el tema La empresa como factor de cambio regional. Asimismo, pediré a nuestros panelistas invitados pasar al escenario principal. Recibamos a la señora María Nelly Rivas, gerente regional de responsabilidad social empresarial para Cargill en Centroamérica, con un fuerte aplauso. Recibamos al señor Julio Zelaya, miembro del Consejo Consultivo de Estrategia y Negocios del Grupo OPSA. Señor Leobardo González, director regional de salud ocupacional, seguridad industrial, seguridad patrimonial y medio ambiente de Grupo Terra y gerente de País para Uno, El Salvador. Para él también un caluroso aplauso. Y a la señora Ana Cristina Mejía de Pereira, vicepresidente corporativo de cumplimiento regulatorio y estrategia de Grupo Financiero Ficosa. También démosle un caluroso aplauso. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, tenemos lo que normalmente denominamos un panel de la más alta excelencia y vamos a tratar de aprender todos y aprovechar. Tenemos tres preguntas centrales para formularle al panel que vamos a ir llevando adelante y vamos a ir enriqueciendo diálogos entre los miembros del panel y un espacio de tiempo dedicado exclusivamente a preguntas de ustedes al panel. Así que vamos a utilizar estos diversos mecanismos para seguir aprendiendo. La primera pregunta a los miembros del panel vienen de distintos países, de la región, y todos tienen experiencias destacadísimas. ¿Existen oportunidades y amenazas en el panorama centroamericano? ¿Podría mencionarnos tres oportunidades y tres amenazas? Le estamos pidiendo a los amigos que en una primera ráfaga nos identifiquen en este panorama de Centroamérica de 57 millones de habitantes, con un potencial inmenso y grandes desafíos por delante. ¿Qué oportunidades principales, qué amenazas principales ven? La segunda pregunta es: anteriormente los gobiernos han sido los promotores de la integración, sobre todo económica. Podemos decir que es ahora el sector empresarial centroamericano el que está promoviendo la integración como un medio de estrategia para alcanzar la sostenibilidad. ¿Cómo observa el rol de las empresas y los gobiernos y la coordinación entre ellos? Acá estamos focalizando uno de los temas centrales para el futuro de Centroamérica, que es el de la integración regional y el papel que la empresa privada, estamos hablando del papel de la empresa privada, dando la idea de la responsabilidad del conjunto de la sociedad, el papel que la empresa privada está desempeñando y puede desempeñar en fortalecer los procesos de integración. La última pregunta, para dar el panorama total, es cómo unir las capacidades empresariales nacionales en un esfuerzo común en función de propiciar oportunidades para la prosperidad y el bienestar de una población de 57 millones. Cómo potenciar la responsabilidad social empresarial
para convertirla en parte de este esfuerzo común. Estas son las tres preguntas, pero vamos a empezar con una ronda de respuestas a la primera de las tres preguntas. ¿Existen oportunidades y amenazas? Tres oportunidades y tres amenazas que ustedes identifican particularmente. Comenzamos con... Gracias, muy buenos días. En nombre del Grupo Financiero Ficosa quiero saludarlos a todos, agradecer la oportunidad de estar aquí y paso a la respuesta de la primera pregunta. Pues el Grupo Financiero Ficosa es un grupo financiero regional, tiene presencia en 4 países de la región y también en Estados Unidos, y sus líneas pues, principales de negocio son relacionadas al sistema financiero, banca y seguros. En términos de oportunidades, creo yo que Centroamérica, pues la región que es nuestro mercado objetivo, digamos, es una región llena de posibilidades. Me gustaría mencionar 3 fuentes de oportunidad que nosotros vemos y que nos impulsan a seguir invirtiendo en la región. La primera fuente es demográfica. Centroamérica tiene una población joven, educada, con un alto nivel de educación bilingüe, con buena capacidad educativa, digamos, buenas habilidades educativas, conectada, joven y preocupada por la ética y la sostenibilidad ambiental y social. Creemos que ahí hay un capital humano que no solo es una buena materia prima, digamos, para el crecimiento de las empresas, sino también un excelente recurso a la hora de fomentar los mercados y convertirse en consumidor. La otra fuente es una fuente cultural que reside en los hábitos de consumo de la población centroamericana. La población centroamericana tiene hábitos de consumo globales, en el sentido de que su demanda está orientada a servicios y productos de calidad similar a la de los países desarrollados. Los patrones de consumo se asemejan mucho a los patrones de consumo de un consumidor de países desarrollados. Y finalmente, pues la tercera fuente de oportunidades son oportunidades económicas. La región tiene una infraestructura que está en una senda de continuo mejoramiento, de modernización. La conectividad, digamos, el ritmo de avance de las telecomunicaciones son muy facilitadoras de los nuevos puntos de venta y las nuevas plataformas de entrega de servicios financieros, lo cual pues a nosotros nos incentiva, digamos, y nos crea un panorama favorable para el crecimiento. En cuanto a amenazas, también tengo 3 fuentes, digamos, de posibles riesgos para la expansión regional. La primera es la fragilidad ambiental. Ya el doctor Klitzberg nos habló ampliamente de lo que eso significa, el grado de exposición de Centroamérica como región a los riesgos ambientales es muy alto, ¿verdad? No solo originados en desastres naturales y en el efecto del calentamiento global, sino en cuanto al número de especies, tanto vegetales como animales, que están en riesgo de extinción en la región. La segunda fuente de riesgos es la conflictividad, el grado de conflictividad social y político que está caracterizando la región en los últimos 2 años. Y la última es la vulnerabilidad externa que viene pues, de la fragilidad de las economías de Centroamérica. Somos todavía economías con un rango de producción limitado, expuesto a los vaivenes de los mercados internacionales, y cualquier crisis o cualquier depresión que se produce en los mercados internacionales nos afecta en una forma más que proporcional. Esa es mi contribución. Tenemos 6
factores 3 que son fortalezas, los jóvenes, los hábitos de consumo, los avances en infraestructura, y 3 riesgos muy significativos, ambiental, inestabilidad política y el impacto de la volatilidad internacional sobre las economías centroamericanas. Estimado. Tengan todos muy buenas tardes. Es para mí un verdadero honor por poderme dirigir a ustedes en representación del Grupo Terra. He tratado de trabajar mis respuestas a la primera pregunta en base a la temática que nos trae estos días a San Pedro Sula, lo cual me siento muy contento de regresar porque viví algunos años acá y me siento que regreso a casa. Y he tratado de hacerlas entonces en base al tema que nos ha reunido, que es la empresa como factor de cambio regional. Voy a tratar de empezar con las amenazas para después concentrarme en las oportunidades y no dejar la parte de lo negativo que puede tener una amenaza, que también se puede convertir en una oportunidad. Las amenazas que yo veo, la primera es corrupción, ya lo habíamos hablado acá. El flagelo de la corrupción en unos países más, en otros países menos, lamentablemente está presente en la región y en el mundo. Y lo más lamentable es que se da a todo nivel, o sea, no necesariamente se da a niveles altos, sino que también se da a niveles bajos. Como que los niveles bajos aprendieron de los niveles altos y dicen, si este no da el ejemplo, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Y tenemos una grave situación en todos los países, a todos los niveles, que también pone barreras al crecimiento. Nosotros como empresas debemos de ser, como ya también se mencionó, responsables y no prestarnos a ese tipo de situaciones. Otra amenaza que veo personalmente es, lamentablemente, en la mayoría de los países no tenemos un plan de nación. Vivimos nada más el momento político del candidato que llega y lo que dura su periodo, y cuando viene otro empieza a reinventar la rueda otra vez y no le damos seguimiento como plan de nación a las necesidades reales que tiene el país, que son independientes de los momentos políticos y de los ciclos políticos que vivimos. Y luego, definitivamente, es cierto que somos una región de 57 millones de habitantes, pero en varios países, con realidades, con algunas cosas muy en común y otras no en común. Y entonces, como que a veces hay objetivos o intereses diferentes y no hemos logrado ponernos de acuerdo regionalmente hacia dónde queremos caminar. Ahora, con las 17 prioridades firmadas por todos los países en la ONU, pues tal vez marca un camino y sea más fácil realmente podernos poner de acuerdo. En cuanto a las oportunidades, yo sí veo varias oportunidades. En primer lugar, felicitar a todas las empresas que realmente están haciendo conscientemente responsabilidad social empresarial y trabajando en diferentes pilares. Yo creo que eso es muy buen ejemplo, pero creo que podemos dar un paso más como asociaciones, como empresas privadas, y trabajar un poco más en equipo. Muchos de nosotros, por ejemplo, tenemos programas en el área de educación, pero todos los programas son diferentes. Llegamos a ciertos sectores muy atomizados. Un reto podría ser para nosotros tratar de identificar un plan o un proyecto en el que podamos participar en el área de educación, por ejemplo, todos al mismo tiempo, con el mismo proyecto y con el mismo objetivo, y de esa manera poder medir el efecto. De lo contrario, el esfuerzo se diluye entre lo que cada uno de nosotros o cada una de las empresas o de los grupos puede hacer. Otro ejemplo puede ser veo yo a cada rato ejemplos de reforestación y de sembrar arbolitos
y todos decimos hemos sembrado X y Z arbolitos y hemos hecho voluntariado, y yo a veces me pregunto, ¿será que estamos sembrando esos arbolitos a donde realmente se necesita y a donde realmente vamos a crear un impacto? ¿O será que también en equipo como empresas podemos, junto con los gobiernos, escoger un lugar en el que sí se puede crear un impacto y ir todos a reforestar esa zona en vez de hacerlo un poquito aquí y un poquito allá? Son nada más ejemplos sencillos, pero creo que es un reto para nosotros poder hacerlo, poder compartir más entre nosotros y poder tener un solo proyecto que muestre y catapulte a la empresa privada hacia los demás sectores de la sociedad, que sí podemos hacerlo en forma conjunta. Otra oportunidad es involucrar a la cadena de valor. Todas nuestras empresas trabajan con otras empresas, muchas otras empresas, grandes, medianas o pequeñas. Nosotros podemos ser el agente de cambio para esas otras empresas que tal vez no conocen mucho qué es responsabilidad social empresarial, no conocen qué es sostenibilidad, y nosotros podemos no solo de alguna manera exigirles, pero de alguna manera ayudarles, por supuesto, si esas empresas están dispuestas a que empiecen a caminar en responsabilidad social empresarial y unir a más empresas a este sector, y tal vez algún día, en vez de tener 500, 600 personas en este salón, necesitemos los 2 salones y haya 1000 personas asistiendo a este tipo de conferencias que creo que son muy importantes. Creo que podemos guiar a las demás empresas, y por supuesto, si la empresa no desea esa guía, no desea ese compromiso, existen otras empresas con las que podemos trabajar que sí lo quieren hacer y las podemos apoyar nosotros haciendo mejores negocios con ellos y no con el que no quiera aceptar su responsabilidad social empresarial. Y por último, no hablemos solo de la sociedad civil, de los gobiernos y de las empresas, y preguntémonos qué podemos hacer de nosotros cada uno en forma individual para contribuir desde nuestras casas y nuestros hogares y nuestros ámbitos de influencia, para que también nosotros como personas podamos contribuir a la parte de la responsabilidad social, ya no empresarial, sino individual, porque cada uno de nosotros formamos también parte de esa sociedad, y quiero expresarles esa inquietud y ese reto para podernos hacer todos agentes de cambio. Ya no solo es la empresa para la que trabajamos, sino que cada uno de nosotros individualmente nos hacemos agentes de cambio, y entonces podemos multiplicar aún más los esfuerzos por estos objetivos. Muchas gracias. Se ha hablado muchísimo de la sostenibilidad, todo el tema del cambio climático que lo estamos sintiendo cada vez más. Un segundo reto que tiene que ver con el agua. Nos estamos peleando por el 2.5% de las fuentes de agua potables, y sin embargo hay diversos mecanismos que ahora ya se están trabajando para poder purificar cualquier fuente de agua de una forma rentable. Un tercer reto a nivel global es el tema energético. Estamos viendo que también ha sido muy importante en el impacto que tiene en el medio ambiente. Cómo generar, si nosotros pudiésemos purificar la energía que manda el sol, en un minuto tendríamos suficiente energía para darle a todo el planeta Tierra, y eso es lo que es otro reto global. Lo siguiente es la exploración espacial. Es un hecho que ya incluso empresas como Airbus ya tienen prototipos que vuelan en Marte. Una empresa como Airbus no estaría invirtiendo billones de dólares en investigación y desarrollo si no hubiese un deseo real de colonizar otros planetas, lo cual es otro gran reto, que hay varias empresas en ese tema. Y finalmente, a nivel global, la resiliencia de desastres. Estamos teniendo cada vez más desastres climáticos, tsunamis, terremotos y demás. ¿Cómo generar mecanismos para que haya más resiliencia? Si nos vamos al siguiente nivel, a nivel organizacional, estamos viendo nuevas formas de gobernanza, tanto en el sector privado como en el sector público.
Vemos nuevos sistemas como las famosas Big Corporations, que ya tienen otro sistema de gobernanza, que tienen y buscan la responsabilidad social y la sostenibilidad. Si nos vamos al nivel familiar, tenemos un reto con todo el tema de resguardo y de vivienda. Es un tema que está cambiando incluso a nivel global. Hay una organización, China, por ejemplo, que ya logró imprimir una casa en 3D en 24 horas por un costo de $5,000, que se vuelve un cambio disruptivo en tema de vivienda. Y si nos vamos a nivel personal, ahí identifico por lo menos 5 retos importantes. Primero, el tema de alimentación. En efecto, se produce muchísimo más alimentos, pero está mal distribuido y tenemos muchas personas muriéndose de hambre. Segundo reto, el tema de salud. Estamos teniendo de pasar de enfermedades contagiosas a enfermedades crónicas que vienen por estilo de vida, y esa es la humanidad que tenemos hoy. Tercer reto que veo es el tema de seguridad. Estamos viendo que inclusive las nuevas formas de terrorismo tradicen la forma en que está organizado el ejército, y estamos viendo que sale violencia en diversos lugares y ya no se puede controlar como antes. Luego tenemos un tema de prosperidad. Una de las últimas estadísticas que famosamente escribía Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, es que el 1% de las personas más acaudaladas controlan el 40% de la riqueza global. El 1 para 40%. Tenemos un enorme reto en el tema de distribución de riqueza. Y finalmente, temas de aprendizaje y de educación. Si nosotros vemos la estructura de muchas de las escuelas de hoy, están todavía en la era industrial, en donde se usaban uniformes, se usaban lockers y se usaba un currículo nacional base, porque lo que buscabas era homologar la educación. Y si vemos una foto de un aula de hace 100 años, es muy parecida a la de hoy. En esos 12 retos mundiales, ¿cuáles son las oportunidades y amenazas para Centroamérica? Uno de las oportunidades, lado de prosperidad. Yo lo pondría como una oportunidad como el emprendimiento. Muchos de los jóvenes, de hecho casi 9 de cada 10 jóvenes, ven el emprendimiento como un estilo de vida favorable. ¿Qué está pasando? Curiosamente, que muchos y muchas están emprendiendo en el extranjero, donde hay menos barreras de entrada, y mucho de ese dinero no está regresando a la región. Están haciendo mecanismos de fondeo como Kickstarter u otros, que no están regresando nuevamente a la región, pero sí están dándose cuenta que es posible. Lo veo como una oportunidad de canalizar esa fuerza emprendedora. Segunda oportunidad, la veo en nuestro tema de riqueza natural. Tenemos una gran ventaja comparativa con respecto a los países. Casi el 10% de todas las especies se encuentran en la región centroamericana, pero hay muy poca investigación, incluso genética y demás, en eso, pero no deja de ser una oportunidad importante. Y una tercera oportunidad la veo con la integración que podemos tener como región. Un mercado sólido, dejar de vernos como un país y una ciudad, sino como una región que tiene más ventajas de poder trabajar y colaborar en conjunto. Y luego las amenazas las veo en diversas áreas. Uno en el tema justamente de gobernanza, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es uno que estamos viendo una mala distribución de recursos, los diversos componentes, tanto con fin de lucro como sin fin de lucro, temas de corrupción que lo que hacen es aumentar la burocracia, porque al haber más corrupción hay más supervisión y hay menos confiabilidad en que se hacen las cosas como se dicen que se van a hacer. Y un segundo punto es la violencia. Tenemos países altamente violentos, quizá en gran parte por la desintegración que hay familiar. Vemos pandillas, delincuencia común y demás, que hace que sea más difícil hacer negocios en nuestro país. Y el último punto, que quizás es el que lo engloba todo, es que aún seguimos teniendo una visión muy local. El mundo ya está funcionando de una forma globalizada, interconectada, pero muchas veces como empresarios o empresarias o como individuales dejamos de ver al otro y estamos tratando de competir por un espacio pequeño. Hay otras regiones del mundo que son más colaborativas. Y en esa misma visión de desintegración o de competencia suma cero, que es que si a ti te va bien, a mí me debe de ir mal,
es que no estamos progresando. Así que una de las principales amenazas que veo, con esto termino, es nuestro tema de visión. El mundo ya cambió, nosotros también debemos de unirnos a ese mundo que es más conectado. Bueno, hemos recibido una idea de los 12 retos mundiales. Volvemos a ver como oportunidad a los jóvenes, que había comentado particularmente aquí nuestra amiga, y vemos que otra oportunidad importante es la biodiversidad que tiene Centroamérica, que es una de las regiones con más biodiversidad del planeta, y los mercados sólidos posibles, y entre las amenazas nuevamente el tema de la corrupción y el tema de la gobernanza y el tema de la visión, pasar de la visión local a una visión mucho más global, acorde con los cambios en el mundo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a Ana Cristina, a Leobaldo y a Julio por haber puesto la perspectiva de su empresa de Julio, una perspectiva global. Yo, como representante de Cargill, una empresa de agroindustria con presencia en la región centroamericana de los años 70, les voy a compartir nuestra perspectiva. Nuestros negocios acá en Centroamérica son negocios de alimentos, tanto negocio de pollo embutidos hacia el consumidor como nutrición animal. Desde esa perspectiva, nosotros vemos en Centroamérica un gran potencial para nuestra empresa y empresas como la nuestra. Empresas que están interesadas en la producción de alimentos de manera sostenible, y lo hemos visto en los últimos años, inversión mexicana, inversión norteamericana, precisamente en el área de la agroindustria y la alimentación. Creemos que hay mucho potencial ahí, asumiendo de que nos volvemos más competitivos y asumiendo de que tenemos prácticas sostenibles de producción. La segunda ventaja que nosotros vemos, y algo así ha mencionado Cristina, tiene que ver con un mercado creciente. Centroamérica crece, y lo dijeron al inicio los primeros panelistas, a una velocidad mayor que el resto de la región de América Latina y que muchos otros países. Eso significa que el mercado potencial para nuestras empresas también está creciendo. La tercera gran ventaja, y creo que todos de alguna manera u otra la hemos mencionado, es la gente. La gente de Centroamérica, la gente que tiene una cultura de trabajo, la gente que está formada, la gente que está comprometida con su propio desarrollo y por ende con el desarrollo de las empresas y de los emprendimientos que ellos tienen. El presidente de una de nuestras empresas aquí en Centroamérica dice: nosotros no somos una empresa de pollo, somos una empresa de gente. Y no es solo palabra, nosotros hemos crecido tanto precisamente porque hemos logrado ir formando equipos centroamericanos que mueven los resultados de nuestra empresa. Ahora, tenemos que también reconocer que tenemos retos, tenemos amenazas que si no los enfrentamos no van a permitir que capitalicemos las tres que mencioné antes. Coincido en el tema de violencia, y violencia principalmente por el efecto que tiene en la juventud de Centroamérica, porque emigran y se llevan esas ideas a otros países, porque mueren. La cantidad de jóvenes, principalmente varones, que mueren en nuestra región es alarmante, jóvenes que dejan de ser sujetos activos y productivos. Y la tercera razón por la que la violencia es una gran amenaza es porque los jóvenes también se integran a ser parte de esas redes de violencia e igualmente dejan de ser personas productivas para nuestra sociedad. La segunda amenaza que nosotros vemos, y una de las preguntas va a tener que ver con los temas de integración, es que notamos que, o por burocracia o por la velocidad en que los temas regulatorios se van moviendo, es la integración en la que las empresas estamos dispuestos y que estamos listos y que nos interesa avanzar, no es la misma velocidad a la que se están dando las políticas, los cambios. O sea que hay retos en cuanto a, tenemos ideas, potencial de ser este mercado interconectado, integrado. Sin embargo, en la realidad, las regulaciones, las políticas no van a la misma velocidad que hemos ido las empresas. Y la tercera
equitativa. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en nuestra misma región nosotros mismos estamos accediendo a diferentes niveles de calidad educativa. Julio hacía referencia a la escuela, al aula moderna, y aquí en Centroamérica nosotros podemos tomar fotos que se ven como 100 años, pero también podemos tomar fotos que se ven como debería ser la escuela del futuro, todo en esta misma región. Entonces, esta inequidad en la calidad de educación a la que estamos accediendo significa que estamos creando poblaciones que ya de entrada van con grandes retos para integrarse al mundo laboral. Así resumiría yo las 3 amenazas y las 3 oportunidades. Bueno, hemos recibido elementos muy ricos, pero tenemos un problema muy grave de tiempo, según indican. Entonces vamos a suprimir una de las 3 preguntas que no vamos a llegar, y queremos recibir algunas preguntas de parte de ustedes. Vamos a concentrarnos en la tercera pregunta, que es cómo unir las capacidades empresariales nacionales en un esfuerzo común en función de propiciar oportunidades para la prosperidad y el bienestar de la población, cómo potenciar la responsabilidad social para convertirla en parte de ese esfuerzo común. Pedimos a nuestros amigos un esfuerzo para que no pasen del minuto y medio, 2 minutos. Gracias. En aras del tiempo, creo que hay 2 vías en las cuales este esfuerzo que estamos haciendo las empresas centroamericanas en materia de responsabilidad social empresarial se podría integrar de manera virtuosa a lo largo de la región. La primera es a través de las organizaciones que fomentan buenas prácticas de responsabilidad empresarial, en el sentido de convertirse en abanderados de políticas, creación de políticas en la región que incentiven las buenas prácticas. Es decir, la inversión verde, las prácticas de reciclaje en las empresas, el ahorro energético, el ahorro en el consumo de papel, deberían ser prácticas que son de alguna manera incorporadas al marco de incentivos que favorece, digamos, la gestión amigable al ambiente y sostenible en los países de la región. Y la otra vía sería en las cadenas de proveedores, particularmente en el Grupo Financiero Picosa hemos creado unos mecanismos de certificación para las cadenas de proveedores que nos abastecen. Tenemos más de 3.000 empresas que son proveedoras del grupo. Más o menos hemos llegado a certificar más o menos, un poco menos de la mitad, en buenas prácticas de responsabilidad social empresarial. Yo creo que esa es una buena práctica de gestión que se podría universalizar en todas las empresas que son miembros de alguna de las organizaciones miembros de integrarse, ¿verdad? Y que podrían resultar en una elevación de la calidad de la gestión de la responsabilidad social empresarial en la región. Grupo Terra está presente en toda la región, en 9 países, incluyendo también Colombia y Perú, y estamos conscientes del reto que tiene para nosotros como grupo la responsabilidad social corporativa en cada uno de los países donde operamos. Es un gran reto hacerlo a nivel regional, definitivamente. Creo que foros como este permiten precisamente esa integración en la región para crear más oportunidades. Creo que debe de hacerse con más frecuencia, debemos de hablarnos
con más frecuencia, debemos de compartir nuestros proyectos y nuestros logros y también nuestros fracasos y nuestras oportunidades. Creo, como lo dije anteriormente, que si logramos unir los esfuerzos y trabajar en varios pilares con proyectos definidos en tiempo y en responsabilidad y en alcance, creo que podríamos lograr muchísimo más de lo que ya estamos logrando haciendo el esfuerzo de forma individual. Y de esa manera podríamos también, no lo quiero decir con esas palabras, pero vender y proyectar los resultados que tienen todos estos programas ante el resto de la sociedad para invitarlos a que se unan también a ese esfuerzo. Por supuesto va a haber otros actores de la sociedad que serán contribuyentes en una mínima manera y otros en una forma más grande. También creo que tenemos que abrir las puertas a hablar con otros sectores, no importando su forma de pensar y no importando la ideología que tenga. Creo que, no lo mencioné antes, una de las amenazas que tenemos en muchos países es que existe una polarización tremenda en la manera de pensar y no existe ningún término medio. El otro día yo le decía una comparación: o soy del Real Madrid o soy del Barcelona, pero no hay punto intermedio. En responsabilidad social empresarial debemos de botar esas fronteras, botar las ideologías y trabajar por el bien común. Ante la pregunta de qué hacer para tener más impacto en la integración, yo soy de la filosofía que menos es más. Yo creo que si hacemos un megaproyecto que sea lo suficientemente interesante para unirnos, nos vamos a unir. Y les propongo uno. Para venir a San Pedro Sula desde Guatemala me hice 10 horas. Hay tecnologías de trenes rápidos, una como la que se está desarrollando en Estados Unidos, que es el Hyperloop, que podría conectar Guatemala a Panamá en 30 minutos, los 365 días del año, en cualquier tiempo, verano, invierno, llueve, truene o relampaguee. Si nosotros soñásemos con integrarnos, por ejemplo, con un tema de infraestructura de ese tipo, donde pudiéramos estar entre las ciudades en 1 hora, 45 minutos, diversas metodologías que ya lo permiten, pudiésemos hacer negocios de diferente forma, pudiésemos intercambiar talento entre diferente forma. Pero si lo vemos, incluso volar entre una ciudad y la otra te sale en muchas ocasiones casi como ir a Europa. El incentivo de hacer eso, o donde tienes que invertir 10 horas para ir a una ciudad que podrías ir en 45 minutos, lo hace muy caro. Y además eso nos forza a estar desintegrados y a no poder tener más foros como este. Entonces yo sueño con menos proyectos, pero de más impacto, de más envergadura. Una forma de comunicarnos más rápidamente, más eficientemente, creo que haría la gran diferencia. Somos una región que si muchas veces manejamos entre un país y el otro, es como manejar entre regiones en otros países más desarrollados. Creo que es cuestión de soñar en grande, pero actuar en pocas grandes cosas. Hago eco del reto y la invitación para identificar un proyecto común. Hago eco a la idea de compartir más, pero también importante partiendo de que nosotros como empresas vemos el tema de la responsabilidad social como algo fundamental para ser una empresa sostenible. Y cuando digo empresa sostenible, me refiero a que podamos seguir siendo una empresa Cargill en 10 años, 20 años, 30, 40, 50. Para lograr eso, nosotros tenemos que entender el contexto, entender qué tipo de inversión yo tengo que hacer y qué efecto va a tener esa inversión con todos los actores involucrados en esa inversión. Entonces, yo digo, sí identificar un proyecto común, pero a partir de ver la responsabilidad social como un elemento clave, que lo medimos y que está ligado con
buscar y no es la misión de responsabilidad social. A partir de eso empezamos a alinear nuestros programas a los temas de nutrición. Producimos alimentos, cómo hacer como uno de los retos que es la educación para que niñas y niños en edad preescolar y primaria puedan tener en la escuela una alimentación balanceada, de calidad y saludable. Por ejemplo, entonces yo el mensaje que traigo para ver cómo la responsabilidad social puede contribuir con esa integración y puede contribuir a una mejor Centroamérica, tiene que ver con definir programas que estén relacionados con la academia, que estén relacionados con nuestros proveedores, que estén relacionados con nuestros clientes y que tengan un significado y un retorno para mi negocio. De lo contrario, el momento en que yo tenga que enfrentar un reto, lo primero que voy a cortar es aquello que no me está agregando valor. Entonces, yo creo que el reto que tenemos desde la responsabilidad social dentro de las mismas empresas es encontrar las métricas y encontrar los lazos con las áreas clave de la empresa para que el programa de responsabilidad social no sea algo que qué bueno que lo tenemos y que no se vuelva los temas que hablaba de la responsabilidad social para contarlo, sino que de verdad sea algo que cualquier gerente pueda ver el valor y lo pueda transmitir y se convierta de verdad en un motor, ¿no? O sea, que toda la empresa, la inversión social y la inversión que hacemos para que la empresa siga creciendo, se pueda medir con estándares que todos entendemos, ¿no? Y que pueda ser clara la contribución que la inversión social está teniendo en la empresa y en el entorno. Bueno, después de estas excelentísimas anotaciones, tenemos lugar para muy poquitas preguntas y tienen que ser muy cortitas. Por favor, les toca a ustedes. Sobre cualquiera de los dos temas que se trataron, de las amenazas y las oportunidades, y el tema de cómo empujar muy rápido a la responsabilidad social empresarial. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Molina, soy directora de la Cooperación Privada de Desarrollo dentro de Cancillería. Para mí es un honor estar en este evento, ya que nosotros manejamos lo que son las alianzas públicas privadas para el desarrollo y más que todo de ser una pregunta es darles mi trabajo, decirles mi oferta de que cualquier consulta que tengan o si quieren formar alianzas públicas-privadas centroamericanas como las que estaban diciendo ahorita, nosotros estamos con las puertas abiertas con la subsecretaria de Estado, que es María del Carmen Nácer de Ramos. Hay un trifolio que se repartió a las personas donde está el correo electrónico y me he estado presentando con los diferentes stands y me alegra mucho que hay diferentes iniciativas como las que está diciendo Picosa, Cangri, como las que está diciendo OPSA y como las que está diciendo también el señor Freddy Nasser, que también lo tengo muy cercano por lo de este grupo Terra, que está también haciendo alianzas con los que estamos trabajando con ellos en educación. Entonces les agradezco mucho por esta oportunidad de escucharlos. Para mí voy con varias iniciativas que tenemos que seguir trabajando como gobierno, no podemos seguir trabajando de forma separada, hay ODS que tenemos que ir trabajando de forma conjunta, hay también varias propuestas que tenemos que hacerlo con convertirse y varias de las fundaciones que son parte de fundarse, trabajamos con ellos también con Global Compact, que así como ustedes saben, todos vamos para un mismo camino que es el bienestar de la sociedad, la que es menos enriquecida, para que haya mejor progreso, porque no podemos seguir trabajando de forma separada. Así que muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Ya hay una mano levantada. Buenas tardes, venimos de una comisión de parte de la empresa Energía de Honduras, de Tegucigalpa. Me inquieta un poco el saber que dependiendo de la empresa y el enfoque que tengan, se generan bastantes
de doy capacitación o formación, pero a veces no, afortunadamente ese proceso tiene una sostenibilidad en el tiempo, se dan los insumos, se dan las herramientas a la comunidad, pero resulta con el tiempo que esos proyectos no prosperan, no tienen esa sostenibilidad. Entonces uno se cuestiona y hace la pregunta: ¿qué pasó con esa responsabilidad social empresarial, que no es solamente de la empresa hacia la comunidad, sino que tiene que haber un retorno de la comunidad hacia ellos mismos, no tanto con la empresa, porque pues obviamente estamos dando el insumo para que se haga un impacto con la comunidad, pero a veces no hay ese retorno con ellos mismos, se pierden esos proyectos y pues quedan sin sabor de qué pasó con ese aporte. ¿Algún otro comentario, pregunta? Muy buenas tardes. Quería preguntarle, primero de todo, agradecerle por su presencia, porque para mí, y yo creo que tal vez por muchas personas, ese tema tratado de esta forma es realmente muy nuevo. Y yo creo que, como mencionamos, va a ser un cambio de cultura para muchas empresas, tal vez muchas personas que siempre piensan en la productividad. Mi pregunta era, para poder llegar a lo que estamos hablando hoy, ¿hay un grupo de personas que están dispuestas a entrenar en empresas? ¿Hay alguna documentación, presentaciones, un poquito como Pro5 que tiene la Asociación de Maquiladores para ayudar a las empresas? ¿Hay ese tipo de cosas? Bueno, la última, ya. Buenas tardes. Me ha llamado mucho la atención el conocer el objetivo de la responsabilidad social, porque al inicio ya tenía otro concepto y me di cuenta que el objetivo es servir a la sociedad y no incrementar sus ingresos. Me ha llamado mucho la atención porque muchas veces nosotros trabajamos en comunidades, pero no hacemos de que esta comunidad se empodere de ese proyecto, que solamente le hemos enseñado, le hemos estado dando, pero no lo hemos hecho partícipe. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hace que este no tenga una sostenibilidad, que sea algo a corto plazo y por el que la comunidad no se siente empoderada, no se siente que es de ellos. Y creo que eso ha estado en parte fallando, y creo también que mucha parte de la responsabilidad social aquí no puede ser enfocada solamente en la parte de educación, por lo menos en la parte que yo he sondeado. Pero no solamente la educación, hay muchas áreas en las que podemos trabajar la responsabilidad social. Hasta sabemos de que hay problemas con seguridad alimentaria. Entonces, ¿por qué no trabajar también en la parte de la seguridad alimentaria? ¿Será porque a través de esto nos vamos a hacer reconocidos en nuestras empresas? Pero si nosotros le enseñamos al agricultor cómo enseñar nuevas técnicas para poder producir más, y que nuestra empresa compre ese producto también como parte del resultado, como una buena lección aprendida, de haber enseñado al agricultor unas buenas técnicas que vayan conforme, aparte de haber sido educado, también este agricultor ha mejorado su calidad, tenemos nuevas cadenas de valor. Aparte de eso, también tenemos un proyecto que para nosotros va a ser sostenible a largo plazo, porque es él el que se va a empoderar, y no solamente le hemos dado, sino que también él ha sido partícipe. Entonces creo que como le digo, me ha llamado mucho la atención y he aprendido de que la responsabilidad social está tomando otro mundo, por lo menos en el concepto que yo tenía anteriormente. Y felicidades y muchas gracias. Vamos a hacer un comentario ráfaga, lo que quiera pensar sobre cualquier. Tal vez empiezo voy a abordar esta última inquietud. Un poco a decir, empresarios o empresarias deberíamos de hacer en qué proyectos meternos. Tiene que haber un alineamiento entre el plan estratégico de la empresa, su propósito, como bien decías, pero también una escogencia entre cantidad o calidad de impacto.
Y déjame darte un ejemplo muy real. En Guatemala se hizo un proyecto entre 4 organizaciones que tenían que escoger, y uno de sus temas era temas de salud. O sea, queremos impactar en alguna de las variables de salud en el país. Y entre las opciones que se escogieron era impactar en el labio leporino, que tenía una incidencia mucho más mayor en número de casos, o en cáncer pediátrico. Y la escogencia entre cuál de las dos rutas hacer. Se veía que si bien el labio leporino eran más casos, en el caso del cáncer pediátrico, que eran menos, un 70% de los casos que se abordaban podían tener una cura. Y la escogencia fue calidad de impacto, no cantidad. Hay otras organizaciones que ya están haciendo eso. Eso sí, este impacto va a ser de primer mundo. Y si tú miras ese hospital, que es una alianza pública-privada entre 4 organizaciones y el gobierno, es un hospital de primer mundo, Los resultados son muy tangibles, la adherencia a los tratamientos, el involucramiento con la comunidad para entrenar a los padres también para la adherencia del tratamiento. Y es un caso exitoso porque se manejó desde la gobernanza, el voluntariado, como si fuera una empresa. Hay una junta directiva de ejecutivos clave de las 4 organizaciones y lo ven no como un voluntariado donde no hay resultados, sino que lo ven, si lo vamos a hacer bien. Y tiene todos los mecanismos de fondeo regulados, hay mucha transparencia y sobre todo un impacto real que se ha vuelto incluso hasta caso de estudio para St. Jude en Estados Unidos y demás. Así que tenemos que ver cómo encaja dentro de nuestro plan estratégico, pero en responsabilidad social empresarial no es hacerlo porque suena bonito, sino que si lo vas a hacer, hazlo bien hecho. Un ejemplo de sostenibilidad, ¿verdad? Caso donde un programa, ¿verdad?, en el que nosotros hemos visto sostenibilidad es nuestro programa con productores locales de sorgo y maíz en 2 países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque es un programa que está dirigido a producción que ya existe, se trabaja en mejoras productivas y la idea es que que estas productores y cooperativas se van preparando para entrar en la cadena de la nuestra, volverse proveedores, ¿verdad? Suena sencillo, pero lograr eso no es sencillo. No es sencillo porque requiere un compromiso de la cooperativa, requiere un compromiso de la gente, requiere un compromiso de nosotros para ir dando ese acompañamiento, que sí lo hacemos en alianza con organizaciones como CARE y TechnoServe, pero donde funciona es cuando también tengo involucradas a personas de mi negocio que están viendo la calidad de ese grano que va a llegar para que de verdad puedan ser proveedores más allá del tiempo que termine el proyecto. Entonces, para nosotros la sostenibilidad ha estado claramente ligada con que hay un valor para nosotros como empresa, con que hay un compromiso de parte de los productores involucrados, y nosotros tenemos ahora productores en Nicaragua y en Honduras que están produciendo 2 o 3 veces más que el promedio nacional, y ahora van a empezar a bajar costos también porque ya están aplicando prácticas. Solo doy un ejemplo de donde nosotros hemos visto que hay proyectos o programas sostenibles, porque independientemente de la participación o no de Cargill en un programa como eso a futuro, ya vamos a tener productores más con mayor productividad. Yo, en realidad, pues el tiempo del foro es corto como para describir todas las dimensiones que tiene un programa de responsabilidad social empresarial, que no está limitado a la inversión de recursos que una empresa o un grupo puede hacer en un proyecto específico, ¿verdad? Yo les quiero contar que este foro tan importante es una buena oportunidad para informarles que hemos publicado de Grupo Financiero Ficosa esta vez nuestra 7ª memoria de sustentabilidad. Contiene una gran cantidad de información sobre todas las dimensiones de los programas de responsabilidad social empresarial. Es una buena fuente de información. Por primera vez está certificada por el Global Reporting Initiative, gracias al apoyo de Fundarse. Cumple con los estándares de objetividad y transparencia de la información. Yo los invito a que puedan pasar por el stand de Ficosa,
recogiendo el resumen, está hecha totalmente de material reciclado y creo que contiene valiosa información para todos aquellos que quieran incorporar programas de responsabilidad social empresarial en sus empresas. Eso más el apoyo de las organizaciones como Fundarse que tienen programas dimensionados y especializados al tamaño y complejidad de las operaciones de las empresas son de gran ayuda. Las necesidades, si lo vemos desde el punto de vista social o de la conciencia moral que tengamos cada uno de nosotros en cada uno de los países, son definitivamente muchas. Y por esa razón necesitamos tener más gente a bordo que nos ayude definitivamente a poder ser más para poder ayudar a más. Yo creo que cada una de las empresas que estamos hoy aquí representadas y otras que no han podido venir hacen lo mejor que pueden en el área que les corresponde o en aquella área que se miran mejor identificadas o en aquella área que sienten que pueden aportar algo a la sociedad y algo que sea definitivamente sostenible en el tiempo. Yo, por ejemplo, les quiero mencionar el programa de becas tutoría que tiene el Grupo Terra en toda la región. Suena fácil, pero no es tan fácil. Escogemos a niños con excelencia académica entre quinto y sexto grado, a los 10 mejores que pueda tener cada escuela con excelencia académica, y los nombramos tutores. Nombrarlos suena fácil, hay que acordar con el director, con las autoridades del Ministerio de Educación, con los profesores, con los papás y con los alumnos para poder desarrollar el programa. Después de todo eso, si ellos aceptan, ellos son tutores de niños de primer grado o segundo grado en matemáticas y lenguaje, y lo que hacen es eso, darle tutoría. Le ayudan a los niños que van mal en sus notas para que puedan elevar su rendimiento académico durante el año y poder pasar de grado, y de esa manera lograr que la tasa de reprobación sea mejor. Estamos fomentando en esos niños una iniciativa de solidaridad en cada uno de ellos, que no la tuvieran si no tienen esa oportunidad, y créanme que es increíble con los buenos ejemplos que uno se encuentra en cada una de las escuelas. Ellos reciben el material para dar las tutorías, reciben también un apoyo económico mensual, pero esa no es la parte importante realmente del programa. También el grupo tiene gente, gestores sociales, que trabajan directamente solo para ese programa. No hacen otra cosa durante todo el año más que darle seguimiento al programa y asegurarnos que el programa tiene resultados a final de año, y medimos los resultados, y esa es la parte importante, y eso es lo que también lo hace sostenible. Y a todos estos niños le vamos dando seguimiento a medida que van subiendo de grados, para en algún momento inclusive poderlos apoyar en otro tipo de circunstancias. Y créanme que hay niños brillantes que no pueden brillar solo porque no tienen la oportunidad, y ahí es donde se abren otras puertas para poder ayudar. Y como ese hay un montón de ejemplos solamente. Gracias. Cerramos, queremos anotar. Hemos escuchado riquísimas exposiciones, casos prácticos, abordajes renovadores. Hemos aprendido todos. Centroamérica tiene un inmenso potencial y hay buenas noticias y motivos para el optimismo. Yo solo menciono muy rápidamente 3 de ellos que surgen de todas las exposiciones y de lo que... Primero, la voluntad común de luchar contra la corrupción. La corrupción no es un destino ineluctable ni de América Latina ni de ningún país. Lo digo habiendo tenido la oportunidad de acompañar un poco a los compañeros de Centrals cuando hace un año atrás en Guatemala
se movilizó entera, todos los sectores, con el empresariado a la cabeza, a concentrarse en un lugar muy destacado para decir que la corrupción tenía sus límites marcados por toda la sociedad, en el caso de Guatemala. Eso fue una buena noticia para toda América Latina, para todos los géneros humanos, y la reivindico acá en Centroamérica. En segundo lugar, esta conciencia que ha aflorado en todas las exposiciones de una empresa privada que está absolutamente consciente. Se mencionó la seguridad alimentaria, que es un problema importante para algunos países de Centroamérica, la baja educación de los niños, los temas de salud pública, las alianzas entre una empresa privada consciente en políticas públicas a favor de la gente y organizaciones, organismos internacionales, pensando como ejemplo simplemente UNICEF, por ejemplo, que está buscando activamente en Centroamérica alianzas con las empresas privadas para movilizarse en defensa de los niños, de los derechos más básicos de los niños. Esta nueva conciencia de la empresa privada puede ser fundamental. En tercer lugar, la existencia de integrales. Experiencia que yo humildemente difundiré internacionalmente porque me parece de un valor excepcional. En esto de derrotar la pobreza, hacer desarrollo, promover la inclusión social, la desigualdad que mencionaste tú hace un rato, América Latina sigue siendo la región más desigual comparativamente del planeta, hay momentos de satisfacción y hay muchos momentos de duda, porque es una lucha difícil y hacia adelante. Si les es de alguna utilidad, comparto con ustedes una sabiduría bíblica que está de diferentes modos en muchas de las religiones del planeta, pero está de un modo central en la Biblia, que dice: más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Acá, hoy, en esta reunión, se están encendiendo velas. Muchas gracias.